Buenas noches, damos gracias a Dios por poder predicar la palabra de Dios a través de este medio. Y justamente lo que hacemos al predicar la palabra es hacer conocido al verdadero Dios a través de estos mensajes, a través de estas transmisiones. Quisiéramos que cada uno de ustedes puedan conocer al verdadero Dios. Sin duda, hay mucha gente que tiene su versión de Dios. El tema de esta noche es al Dios no conocido. Y es un fragmento de la palabra de Dios allí en el libro de Hechos, capítulo 17. Yo quiero que usted venga conmigo a la Biblia. Es bueno siempre tener la Biblia a mano para poder corroborar que lo que se predica es verdad. Hechos capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 16. Hay allí una historia de Pablo en Atenas, una ciudad griega. Leemos la palabra de Dios que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Es Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo quiero llamar su atención a esta frase que dice que Pablo estaba tan enojado al ver esa ciudad que estaba entregada totalmente a la idolatría. 17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos a otros decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Yo sé que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El versículo 21 hace una aclaración y dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Hasta allí nomás vamos a leer. El mensaje de Pablo sigue todavía y seguramente vamos a considerar algo más, pero quiero leer hasta aquí nomás. Pero yo quiero hablarle acerca de algo tan importante como es nuestro Dios. Tal vez esta no es una clase teológica de la naturaleza de Dios, los nombres de Dios, porque a través de los nombres de Dios que encontramos en la Biblia, a través de los atributos de Dios, nosotros podemos aprender a conocer quién es realmente nuestro Dios. Y es bueno que de acuerdo a lo que la Biblia dice, no lo que dicen algunos personajes que pueden ser importantes, que pueden ser muy conocedores, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es bueno
que leyendo la Biblia nosotros podamos conocer al verdadero Dios. El problema es que hay mucha gente que está con vendas en sus ojos, que están ciegos caminando y adorando a ciertos dioses que no son dioses verdaderos. Hay ciertas personas que van por caminos que ellos creen son los correctos, son los verdaderos. Pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué lástima sería que aquellos que con todo su corazón creyeron en alguna imagen, en algún personaje de la historia, en algún ser humano, en alguna imagen hecha de talla, oro, yeso, metal, qué lástima sería que esas personas algún día se enteren que lo que hicieron fue todo en vano. Entonces nuestro mensaje es para predicar a todo ese tipo de personas que no conocen y no tienen una verdadera relación con Dios, para que aprendan a encontrar al Dios verdadero. Esta era la situación de estos hombres atenienses. Se tiene a esta ciudad, más o menos 50 años antes de Cristo estaba en su apogeo, y estaban los filósofos más grandes que la historia conoció. Personajes muy inteligentes que tenían cada frase y cada cosa que en el mundo se conocía acerca de esta ciudad ateniense. Ellos tenían un lugar donde, bueno, en toda la ciudad había todo tipo de imágenes, pero tenían un lugar en particular que era justamente este lugar, el Areópago, donde habían dioses de los que usted se imaginara. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy cosmopolita y venía gente de muchos lugares por el comercio y por otros motivos. Y ellos querían que cuando viniesen los extranjeros pudieran encontrar en su ciudad su Dios, su templo, para estar como en casa y adorar así a su Dios y, bueno, no extrañar su tierra. Recordemos que en aquel tiempo un viaje no era de un día, no tomaban un avión, salían a la mañana y volvían a la noche, sino que eran viajes que duraban semanas y a veces meses, y más aquellos comerciantes que iban y se quedaban semanas y meses vendiendo sus productos. Entonces, como ellos querían que esta gente se sintiera cómoda, tenían allí un Dios de cada nacionalidad, tenían un Dios para cada creencia. Entonces había una variedad impresionante de dioses en aquel lugar, tanto de extranjeros como de los mismos atenienses y griegos. Ahora, nosotros podemos ver que a aquel lugar llega Pablo y encuentra algo en esa ciudad, y yo puedo ver en este caso que cuando leemos la palabra de Dios, empezaron a estudiar a Pablo. ¿Quién será este hombre? Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos cómo veían estos hombres a Pablo. ¿Cómo lo veían? Fíjese que la Biblia empieza diciendo que lo veían como un palabrero. Allí en el versículo 18 dice, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, alguien que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba demasiado. Tal vez no tenía la elocuencia o la filosofía que tendrían los filósofos de allí de Atenas, pero Pablo era una persona versada, era una persona, un teólogo, era alguien que conocía lo que estaba hablando. Y nosotros lo podemos ver en sus cartas allí en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo hablaba y predicaba de Jesucristo, pero ellos lo veían como un palabrero. Solamente veían que la boca de Pablo se movía y salían tantas palabras que no entendían nada. Luego utilizan otra frase. Fíjese que más abajo dice, parece un predicador de nuevos dioses, como si Pablo trajera nuevos dioses a esa ciudad e iría a instalar por allí algún tipo de ídolos o de altares para que se adorara a otros dioses. Ellos lo estaban mirando de este modo. Un palabrero, predicador de nuevos dioses. Luego, en el versículo 19,
lo veían como alguien que traía nuevas enseñanzas, porque esta gente nunca había escuchado hablar de Jesús, o que un hombre hubiese resucitado o hubiese muerto por la humanidad, porque ese era el mensaje de Pablo. Nosotros podemos ver que Pablo traía un mensaje claro, un mensaje convincente, un mensaje que tenía el poder del cielo. Y mi hermano, también debemos saber que este mensaje que predicaba Pablo y que predicamos hoy no son simples palabras que podría decir cualquier persona que entiende de la materia, sino que son palabras que son guiadas y llevadas por el mismo Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo guía esas palabras, producen ciertos cambios, ciertas transformaciones en las personas que están escuchando, si esa persona está abierta al mover de Dios. Ahora, hay personas que se cierran, hay personas que no permiten que este mensaje o que el Espíritu Santo trabaje en sus mentes. Entonces, por esa razón, ven a un palabrero, ven a alguien que predica cosas que no se entienden o que trae nuevas enseñanzas, como lo veían estos atenienses. Es cierto, eran nuevas enseñanzas, pero era la verdadera enseñanza de Cristo Jesús. Luego, utilizan otra frase en el versículo 20 y dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, como si estaría predicando de extraterrestres, como si estaría predicando cosas que ellos nunca habían oído. Nosotros vemos estas 4 frases que la Biblia menciona acá, y por el hablar de estos atenienses, no entendían nada de lo que Pablo predicaba. Dice la Biblia, es un palabrero, es un predicador de nuevos dioses, es alguien que trae nuevas enseñanzas, es una persona que predica cosas extrañas. Mi hermano, somos enviados a predicar la palabra de Dios. Y tenemos con nosotros a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente de afuera que rechaza el mensaje y nos ven a nosotros simplemente como palabreros, así como lo vieron a Pablo. Nos ven a nosotros como gente que trae nuevos dioses o nuevas religiones o nuevas cosas a las que ellos no están acostumbrados. Nos ven a nosotros como gente que trae nuevas enseñanzas o que predican y hablan cosas extrañas. Mi hermano, si le pasó a Pablo, me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquier predicador que usa la palabra de verdad para llevar este mensaje bendito que son buenas nuevas para el mundo. Qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos transformarnos como Pablo en un predicador de la palabra de Dios. Y hay distintos medios, distintas formas de hacerlo. Pero bueno sería que cada uno de nosotros nos transformemos en predicadores de la palabra de Dios que puedan llevar al oído de aquel que no conoce a Dios el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Ahora, hemos visto recién cómo veían los atenienses a Pablo. Ahora, veamos al revés. ¿Cómo veía Pablo a los atenienses? Pablo llega a una ciudad, tal vez habría estado antes, era su segundo viaje misionero, iba en plan de predicar la palabra de Dios, estaba esperando a sus compañeros que llegaran. Primero, antes de llegar a esta ciudad, Pablo y Silas estaban en Berea, y mientras Pablo esperaba a Silas, empezó a dar una vuelta por esa ciudad, y dice la Biblia que lo primero que vio, la característica de esta ciudad que más le impresionó, no fue la sabiduría, no fue esa hermosa arquitectura, no fue una ciudad ordenada, no fue ver unos ciudadanos que eran ricos o que tenían algunas dotes que no había en otras ciudades. Lo que Pablo pudo percibir es el ambiente espiritual de esa ciudad. Y dice la Biblia, como pocas veces lo dice, esta era una ciudad
entregada a la idolatría. Qué triste es poder ver y saber que hay gente o ciudades enteras entregadas a la idolatría. Esa era gente pagana, como se dice, eran gentiles. Recién Cristo Jesús hace unos años había muerto en la cruz y tal vez ellos no habían escuchado todavía el mensaje. Por lo tanto, el paganismo estaba extendido en todas esas regiones. Pero mi hermano, a pesar de que esa gente pagana era idólatra en aquel tiempo, podemos decir que hoy en día hay mucha gente a nuestro alrededor, a pesar de que estamos en otra época, en otro tiempo, y que ya se conoce más el Evangelio de Jesús. Es más, gente que se dice ser cristiana, también es idólatra. Podemos ver que hay ciudades o países que prácticamente confiesan ser cristianos. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Pero se confiesan cristianas, pero son idólatras. Ahora, si nosotros miramos lo que es una definición de idólatra, esta definición, un idólatra es alguien que adora imágenes. Es así de sencillo. El idólatra adora imágenes. Ahora, ¿qué es la adoración? Adoración es rendir culto, reverenciar, venerar a un ser u otro objeto considerado divino. O sea, si yo adoro algo, si rindo culto, si venero a eso, es porque lo considero divino. Ahora, hay una palabra que se utiliza como para decir yo no soy idólatra porque yo no adoro. Nosotros no adoramos, nosotros lo que hacemos es venerar. Ahora, ¿cuál es la definición de venerar? Venerar consiste en dar culto a lo sagrado. O sea que, en pocas palabras, venerar y adorar es lo mismo. Tanto aquel que adora como aquel que venera a una imagen es un idólatra. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la idolatría? La pregunta es, ¿Dios aprueba la idolatría? En una oportunidad una señora me dijo, pero la Biblia no habla de la idolatría. Yo creo que no hay un libro de la Biblia en el que Dios no manifieste que aborrece la idolatría. En toda la Biblia me habla que la idolatría es pecado y me habla que es abominación ante los ojos de Dios. Es más, tenemos en la Biblia en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4, que hay un mandamiento exclusivo que habla acerca de esto. Dios habla y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque algunos capaz que dicen, pero bueno, yo venero o yo honro solamente. La Biblia dice, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Yo creo que este mandamiento es muy claro cuando nos dice que no debemos hacernos imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Otro versículo, Salmo 97:7, dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Ahora, podríamos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la adoración verdadera? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y sabe, la Biblia también está llena de cómo debemos adorar al Dios verdadero. Pero hay un versículo allí en San Juan capítulo
4, versículos 23 y 24, que nos dice que Dios es espíritu. Y dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. ¿Qué piensa? ¿Qué opina Dios de aquellas personas que se arrodillan o que se inclinan o que veneran o que honran a esas imágenes de talla? Mi hermano, en Isaías 40:18, Dios dice: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Si hacéis una imagen, aunque sea de Dios, nosotros estamos quebrantando el segundo mandamiento, que lo hemos leído allí en Éxodo 20:4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la... Y sigue el mandamiento, que sería bueno que tú puedas leerlo en tu Biblia. Podríamos estar mucho tiempo hablando y leyendo versículos que nos hablan acerca de esto. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová es, obra de mano de artífice. Mi hermano, hacer imágenes de yeso, de madera, de metal, de oro, de plata o de lo que sea, es un negocio tan grande hoy en día y es tan difícil que se pueda sacar eso de la mente y el corazón de las personas, porque el hombre quiere ver algo, el hombre quiere tener delante de él una imagen, poder tener una figura semejante a Dios. Pero la Biblia dice que por más que yo crea que aquel santo o este es mucho más poderoso o este porque me dio una casa o me dio aquello que es más poderoso que aquel y tenga un santo para cada cosa, mi hermano, la Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Ahora, el Salmo 115 nos habla perfectamente acerca de los ídolos. Y entre las cosas que dice, que usted puede leer todo el Salmo 115 que habla acerca de esto, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tiene boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Hay que llevarlo en andas. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Usted puede leer después todo el Salmo. Yo leí algunos versículos nada más. Y bueno, Isaías 44, 9 al 20 también habla acerca de los formadores de imágenes y talla. Isaías 57:13, y hay muchísimos otros pasajes. Tengo aquí muchos otros pasajes en donde Dios habla acerca de la idolatría y Él dice: yo soy un Dios celoso. Y dice que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios una y otra vez se extravía atrás de estos dioses. Ahora, esa gente que adora a esos ídolos, a esas imágenes de fundición o de lo que sea, ¿a quién está adorando? ¿Qué es lo que está haciendo? Y yo quiero que usted pueda leer junto conmigo aquí en Primera de Corintios, que es una palabra tal vez reveladora, por así decirlo. Primera de Corintios capítulo 10. Este capítulo 10, el apóstol Pablo también habla a la iglesia de Corinto, porque Corinto era una ciudad muy parecida.
que había mucha idolatría y la gente estaba cada uno en su templo adorando a su Dios, y se sacrificaban animales y alimentos y la gente vivía de fiesta en fiesta y había todo tipo de orgías sexuales, se emborrachaba la gente y bueno, hacían cada rito y cada cosa que era terrible, ciudades enteras entregadas a la idolatría. Y allí en Corinto, cuando la iglesia empezó a surgir, muchos de los hermanos empezaban a pensar, ¿y será mal que yo vaya al templo y que coma esto y haga lo que ellos hacen? Entonces Pablo tiene que escribir esta carta y en el versículo 10 hace esta amonestación en contra de la idolatría. Pero Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 14, dice, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan para nosotros. Con ser muchos somos cuerpos todos participantes. Quiero ir al versículo 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. O sea, nosotros podemos ver por la palabra de Dios que detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, está el mismo demonio, está el mismo diablo. Porque del momento que Dios prohíbe las imágenes, del momento que Dios prohíbe la idolatría, Él no quiere que nos hagamos ningún fetiche, ninguna imagen de lo que Él podría ser. Porque Dios dice en su palabra, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero tras esa desobediencia que mucha gente hace, bueno, yo igual me hago una imagen. Me siento más seguro cuando hago la imagen. Entonces el diablo aprovecha y se pone detrás de ese ídolo, detrás de esa imagen, detrás de ese santo. Nosotros lo llamamos santo, pero de santo no tiene nada porque es una imagen. El diablo aprovecha y se pone detrás de cada una de esas imágenes. Y de repente cuando yo le pido un milagro a esa escultura, no es la escultura la que me responde y me hace el milagro, sino es el mismo diablo, es el demonio que está detrás de cada imagen. Pero esos son milagros o señales engañosas del mismo diablo, porque el diablo desde el principio imitó las cosas de Dios. Ahora, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mi hermano, esta era la situación de los atenienses. Eso es lo que ellos hacían, estaban adorando a los demonios en cada esquina, en cada templo, en el areópago y en cada lugar donde había imágenes. Los demonios se hacían una fiesta porque habían imágenes de todo tipo. Y convengamos que en aquel tiempo los paganos, los panteístas, los politeístas, adoraban a la vaca, al toro, al sol, la luna, las estrellas. Hoy en día tal vez no hay un becerro de oro para adorar, pero hacemos un ser humano o algo con forma de ser humano, se lo viste y se lo adora, atribuyéndole un poder que no tiene. El yeso no tiene poder, pero es el diablo que está detrás de cada imagen a la que la gente adora. Ahora, vuelvo a hacer la misma pregunta. Nosotros vimos recién cómo veían los atenienses a Pablo. ¿Y cómo Pablo veía a los atenienses entonces? Pablo los veía como gente idólatra. Pablo, un hombre espiritual, estaba
midiendo ese nivel espiritual que tenía la ciudad. Y realmente él pudo ver una ciudad entregada al mismo infierno, porque los demonios estaban detrás de cada imagen y detrás de cada lugar. Los atenienses, Pablo veía a los atenienses como religiosos. Pablo no les dijo, ustedes son todos unos idólatras, sino que usó un poco de sabiduría. Y cuando empieza a predicar, él dice, veo que son muy religiosos. Sí, hay gente muy religiosa. Y hay gente que sabe que en la religión se permiten los ídolos. Y hay algunos que no saben que aquel que tiene ídolos es un idólatra. Y si le pide algo al ídolo, está yendo en contra de la palabra de Dios. Y si está haciendo lo que el ídolo le haga un milagro o le pide algo, está yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, si tú en tu casa tienes alguna imagen, si tú en tu casa tienes alguna figura de algún santo, de alguna santa, el Cristo crucificado de Dios, del Sagrado Corazón o alguna cosa de esas que sea una imagen con la cual tú te persinas o te pones delante de eso, mi hermano, eso delante de Dios es idolatría, es abominación a los ojos de Dios, y la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Pablo veía a la gente como religiosa, y la religión es el esfuerzo del ser humano para poder llegar a Dios. Los atenienses hacían un esfuerzo tan grande para entender a Dios, hacían un esfuerzo tan grande para poder obtener una vida después de la muerte, pero no sabían absolutamente nada del mundo espiritual. Podían ser conocidos como sabios, pero mi hermano, en este sentido, no tenían idea de la salvación. ¡Qué lástima! Pablo veía a esta gente como sabios, pero sabía que eran ignorantes en las cuestiones espirituales. Y en el versículo 30 de allí del libro de Hechos que estábamos leyendo, Pablo los llama ignorantes. Con mucha ortodoxia, él los llama ignorantes. Pablo también vio a esta gente como personas que siempre quieren conocer algo nuevo. Acá en ese versículo que hemos leído, que es el versículo 21, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo utilizó esta cuestión, y allí en el areópago, delante de todas esas imágenes, altares, y en un lugar donde tal vez los demonios estaban saltando y bailando porque esa era su casa, todos juntos, Pablo utilizó esa oportunidad porque había allí un altar que tenía una placa. Ese altar no tenía nada, no había ninguna escultura, ningún dios ni nada, pero había gente que iba a adorar a ese Dios que era el Dios no conocido. Y a partir de esta palabra, Pablo empezó un tremendo mensaje en esa ciudad diciendo, veo que adoran a este Dios y el Dios de aquel lugar y dioses de los que ustedes se imaginen, pero yo vengo a predicarles acerca de ese Dios. Ustedes tienen un altar de un Dios que no conocen y ahora yo les vengo a presentar a ese Dios. Y a partir de esa palabra, Pablo empezó a predicarles el Evangelio de Jesucristo, a hablarle del Hijo de Dios que vino a esta tierra en carne, murió en una cruz, lo enterraron, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y Pablo les habló que ese Dios ascendió a los cielos y está desde allá arriba intercediendo por nosotros. Pablo les habló del Espíritu Santo que podría descender sobre ellos si creían en Jesucristo. Y mi hermano, luego vemos que en aquella ciudad se establece también una iglesia. Cuando nosotros
miramos este pasaje y el mensaje de Pablo, realmente sabemos que no es fácil predicar el Evangelio. Si Pablo no usaba de sabiduría, tal vez aquella vez podría haber sido apedreado, haber sido encarcelado o haber sido muerto. Pero usó de sabiduría y mucha gente conoció el Evangelio. Mi hermano, hoy hay en nuestras ciudades, en nuestros países, hay idolatría por donde uno lo vea. Y el problema es que la gente está cegada, la gente no ve, porque el diablo, el demonio que está detrás de esa imagen, no le permite a la gente ver lo que es un ídolo y no le permite entender a la gente que Dios prohíbe la idolatría. Pero bueno sería que tú que me estás escuchando puedas ir con el poder del Espíritu Santo a hacer caer las vendas a aquellos que todavía son idólatras y rescatar esas almas del infierno y que ellos puedan entender que en vez de adorar a tantos santos ídolos, que puedan creer en el único Dios verdadero, que puedan creer en Jesucristo, que es el intermediario, el intercesor de nuestras vidas, el que dio su vida en la cruz para salvarnos a nosotros, y que ese mensaje pueda llegar a cada casa, a cada hogar y a cada persona que todavía no conoce a Cristo. Yo quisiera en esta noche orar al Señor. Y en primer lugar, que nosotros podamos estar conscientes de que tenemos una gran comisión. Y esa comisión es llevar el mensaje de Jesucristo. En segundo lugar, saber que nos enfrentamos a una guerra espiritual porque vivimos en ciudades idólatras. Vivimos en ciudades donde hay mucha gente que adora a esculturas, a imágenes, que como ellos dicen las veneran, se postran ante ellas o le piden ciertas cosas. Y detrás de cada imagen hay un demonio. O sea, que nos encontramos ante una gran lucha espiritual. Pero en tercer lugar, somos enviados a llevar el mensaje y que esa gente pueda conocer de Jesucristo. Yo quisiera que en esta noche, tú que conoces a Cristo, puedas comprometerte y decir: estoy perdiendo tiempo y debo llevar el mensaje. Y tú que no conoces a Jesucristo y tal vez tienes un ídolo, puedas decirle: Dios, perdóname, quiero sacar todo esto y adorarte a ti en espíritu y en verdad.